Pedir que lo explique. Sí, Pedir que lo és molt explique. important. Si algú de vosaltres creu que teniu TOC, és el que he dit abans. El primer, parlar amb els professors i amb els pares. Si creieu que heu de parlar amb els vostres amics, parleu perquè us ajudarà molt també a destensar. Y si alguien os explica algo y no lo comprendéis, pues decís, no lo comprendo, pero bueno, que os lo explique y tratar de comprenderlo. La Telva també té dos tipus de TOC i us explico l'últim conte i ja acabem. Bueno, ella, no sé si vol explicar alguna cosa més. La Telva és una noia a la que li agrada molt dibuixar. Se li dona molt bé, sempre canta i riu. Des de fa un temps, la Telva hi ha alguna que no pot evitar fer. Col·locar tots els colors que utilitza, ordenar la taula en la que treballa. A més, sempre fa que els seus dibuixos estiguin simètrics al 100%, ja que si no aquest dibuix no el pot presentar i ha de tornar a començar. La seva taula és la més ordenada sempre, inclús la seva motxilla o l'ordre a la que esmorza. Tot té un ordre. A la seva habitació la roba la té ordenada per colors i va començar a ordenar-ho tot de dos en dos. Pensa que d'aquesta manera mai li pot passar res dolent, ja que aquest número és màgic. La Telva ja no dibuixa tant perquè li fa mandra haver de simetitzar-ho tot, posar-hi la quadrícula com diu ella, i és per això que ella no li regala dibuixos a la seva millor amiga. La Telva creu que tot és molt normal i que només és una noia ordenada, però hi ha vegades que s'aixeca del llit per a col·locar correctament els llençols perquè pensa que no estan simètrics, i això li crea molt de malestar. Tampoc acaba els deures si no són per ells i els deixa sempre un per fer. Els seus amics se n'han adonat i diuen que volen que torni a dibuixar, però ella no vol. Què faríeu perquè l'alumne es sentís millor? Quin toc té? Sí? El de l'organització i l'altre Ordre, simetria i l'altre? ordre de perfecció. Sí, però hi ha un altre. Ordre de perfecció seria un dels tocs i l'altre no l'he explicat massa bé, jo crec. Ho saps? Correix? Toc supersticiós. El número 2 és un número màgic. Tot ha d'estar de dos en dos. Això no l'he explicat, crec que no l'he explicat abans. Ha de ser tot de dos en dos perquè si no pot passar algú dolent. No passa per sota les escales, si treu un gat doncs pot passar algú dolent. Doncs amb ella doncs, és amb el número 2. Ha de ser sempre tot amb el número 2. Es como con el tema de los americanos que piensan que el número 13 es un número que trae la mala suerte. Bueno, esto aquí también pasa. El número 13 porque es algo del demonio, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Pues esta chica le pasa con el número 2. Todo tiene que acabar en el número 2. Tiene que tener dos camisetas iguales, dos jerseys iguales, no los puedes parejar. Si se pone un jersey, tiene que poner el otro. Porque tiene que haber siempre dos iguales en el armario, no puede haber uno diferente. Entonces dos pantalones también se tienen que poner, ¿no? No sé cómo lo hace. Los pantalones, no sé, sí que lo hace con las camisetas y con los colores. Dos pantalones negros, dos pantalones blancos. Lo que no sé cómo se los pone, cómo lo hace. Sí que los jerseys se ponen los dos. Vale. Com heu vist, i crec que ens hem donat compte tots, de que una persona amb TOC no només té TOC, sinó que també experimenta incomprensió. La gent moltes vegades no comprenem aquestes persones, perquè com que nosaltres no ho tenim, no pensem que una persona li pugui tindre malestar el fet de rentar-se les mans. Tenen por, Ariane tenia molta por. No sé què em passa, tinc molta por perquè cada cop la comprovar més. Es senten sols, eviten anar amb altra gent o eviten anar a llocs perquè la gent no s'adoni compte. Repeteixen molt, sempre estan contínuament rentant-se les mans, sempre estan contínuament pensant. Tenen molta tristesa, sempre estan tristos perquè no senten que ningú els comprenen, senten que ningú poden fer res per ells i fins i tot tenen molta ansietat, que no sé si sabeu què és l'ansietat, però és un conjunt de símptomes que el que fan és que estiguis malament i tinguis malestar. ¿Elian tenía dos tocs o un? Lian tenia un. Però llavors tenia que tenir dos perquè si tenia por i deia que li podia passar alguna cosa a la seva família. No, és la seva compulsió. La seva obsessió és que li passi alguna cosa de més. La seva compulsió és fer les coses com les fa. És el seu toc. I realment són històries reals de nens que tenen a la vostra edat. O sigui que podria ser que entre vosaltres hi hagi algú que vosaltres mateixos algun dia ho patiu, no avui o demà, en algun moment, i heu de pensar com us agradaria que us tractessin a vosaltres si vosaltres patíssiu això. Si veieu alguna persona que creu aquest és el rarito de la classe, o què li passa d'aquestes coses, no és apartar-vos d'ell, al contrari,
escolta, et fa falta alguna cosa, et puc ajudar amb alguna cosa, què et passa, què creus que podria fer jo per tu, vols que truqui a la professora, vols que ho digui als teus pares. És sempre estar al costat d'aquestes persones, perquè mai saps en quin punt et trobaràs tu i què necessitaràs tu en algun moment. I bàsicament, què els hi diríeu? Ara que sabeu tot això, que sabeu el patiment, que sabeu cada una de les històries, què li diríeu a una persona que creieu que té TOC? Pas a pàgina, no et preocupis per fer-lo tot perfecte. Passa a pàgina, tampoc passa res. No, perquè et deixis la porta oberta, la teva família no es va morir. Que no passarà res si et saltes una baldosa, Una rajola. que no passa res perquè toquis aquesta taula, que no fa falta que et preocupis per tot i que tot tingui que estar perfecte i que et despreocupis una mica. ¿Qué te hubiera gustado a ti, Javi, que te hubieran dicho cuando tenías TOC? Bueno, y es que cuando tuve TOC se me manifestó bastante, no se me manifestó en el colegio. Yo creo que fue en el colegio porque había que hacerlo todo, los cuadernos tendrían que... Bueno, teníamos unas hojas cuadriculadas, entonces cada letra tenía que estar dentro de la cuadrícula y los cuadernos tenían que estar impolutos, sin ninguna mancha. Y ahí yo creo que fue... Y luego, claro, el sistema educativo era diferente, claro, porque yo tengo 57 años, estamos hablando de los 60. Entonces también había pues una cierta exposición a la vergüenza para el que no lo hacía bien o no sabía contestar. A mí yo creo que se me manifestó en el instituto porque ya tenía problemas de concentración, que es lo que suele pasar. Sobre todo si alguien nota que ha bajado el rendimiento, pues podría ser una causa. Ahí fue cuando realmente, bueno, no, a ver, porque se te pone la idea en la cabeza. Yo este tipo de ideas, la analogía que hago es que es como si fuera un parásito. Realmente tú estás hablando y estás atendiendo a lo que te están diciendo, estás escuchando, pero tienes ese pensamiento. Estás leyendo, estás atendiendo a lo que lees y tienes ese pensamiento. O sea, el pensamiento no se va nunca hasta que, bueno, que en realidad pues haces el ritual este de la comprobación, por ejemplo, o de lavarte las manos, pero sí, yo creo que fue por allá a los 16, 17 años. ¿Y qué te hubiera gustado que hubiera hecho la gente de tu alrededor? Es que claro, entonces no se sabía lo que era un TOC. Entonces también en la escuela, el sistema educativo, el que fracasaba estrepitosamente, pues bueno, si no volvía mejor, porque claro, era alguien que estorbaba, ¿no? Si no aprovechaba, tampoco, supongo que ahora las cosas son diferentes. Si ahora, por ejemplo, pues no sé, un chaval, una chica, pues lo aprueba todo un curso y al curso siguiente, pues las notas se han ido a hacer puñetas y lo ha suspendido todo, pues se preguntarán qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Pero entonces no, a ver, entonces no se sabía lo que era el TOC. De hecho, bueno, yo tenía estas ideas que las estuve disimulando, porque, a ver, es que en mi caso es importante que se comprenda que yo tenía unas ideas delirantes, pero que no vivía dentro del delirio, sino que yo sabía que esa idea era absurda. Pero a pesar de todo, a pesar de que trataba de razonar, de aplicar la razón a esas ideas absurdas, siguen ahí, se siguen manteniendo. A mí, hombre, lo que me hubiera gustado es que, pues sí, que alguien me hubiera dicho en aquel momento, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Qué es lo que ha podido pasar? Que de un ciclo, porque yo terminé la EGB bastante bien y luego ya empecé lo que entonces era el BUP y, hombre, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo es que lo has suspendido todo? Bueno, todo, ¿no? Aprobé la religión, pero la religión la aprobaban a todo el mundo. Y luego, pues, bueno, luego la cosa se complica porque, claro, si tienes el TOC de verificación y todo lo tienes que hacer bien, por ejemplo, a la hora de trabajar en una fábrica, yo qué sé, en una cadena de montaje, pues es imposible.
porque estás dudando constantemente si lo que has hecho lo has hecho bien. Yo voy a explicar el caso de una vez que estuve trabajando, tenía que construir unos componentes para automóviles y tenía que hacer varios modelos, ¿no? Y cada modelo lo tenía que grabar o lo tenía que señalizar con un número y una letra, como si fuera una matrícula. Bueno, aquello era la leche, porque primero hacía un modelo, un montaje, lo sellaba, otro montaje, lo sellaba. Luego cada uno de los montajes lo tenía que meter en diferentes cajas y esas cajas a su vez sellarlas con el modelo que había dentro. Pues yo llegaba incluso a volver a abrir las cajas para comprobar que los modelos estaban bien marcados y no solo eso, sino que además estaba cada modelo en su caja correspondiente. Claro, yo aguanté un mes. O sea, quiero que entendáis que es muy discapacitante. Entonces, y que es muy importante que cuando una persona, algún chaval, se encuentra con algo así y ya puede sospechar que es algo así, lo importante es cogerlo a tiempo y hablarlo inmediatamente. Hablarlo a la profesora, a los profesores, a los padres, porque contra antes se coge, pues es más fácil tratarlo, porque todo esto tiende a cronificarse. Yo no fui al psiquiatra pues hasta el 2004, ya tenía ya más de 40 años. Y esto se llega a cronificar, Y cada vez es más difícil, Sí. Una pregunta, ¿lo continúas teniendo? Sí, lo continúo teniendo, pero es que yo no sé, claro, es que yo pienso que es como si en mi interior hubieran habido dos fuerzas que tirasen en sentido contrario. Por un lado, estas ideas que yo pensaba que eran absurdas, porque yo sé que lo he comprobado, yo sé que está bien hecho, y la fuerza contraria que me obliga a volver a repetir el ritual, ¿no? A volver a comprobar. Y yo no sé, hombre, yo tengo ya 57 años y me parece que ha habido ya como una especie de cansancio entre esas dos fuerzas y ahora pues lo llevo bastante bien. ¿Sabes controlarlo? La palabra es que al final cada uno, bueno... Lo gestiona a su manera. Sí, exactamente, lo gestiona a su manera. El ser humano para encontrar soluciones es un prodigio y entonces sí, cada uno se lo gestiona. Yo ahora sigo comprobando el gas, sigo comprobando los grifos, pero ya no es con esa presión que tenía a lo mejor hace 30 años. También supongo que influye la medicación que estoy tomando, pero ya no es ni muchísimo menos... Es que tampoco sabría deciros por qué ahora estoy menos presionado por estas ideas y antes no. Tampoco lo sé. También te diré que la medicación ayuda muchísimo. Sí, pero yo creo que también ha sido como una especie Un poco de todo. Bueno, yo creo que al final es que aquí dentro ha habido algo que se encendía y ha dicho, bueno, ya la mierda. Y se acabó y ya, pues, hombre, quiero vivir un poquito tranquilo, lo que me queda, pero sí, no. O sea, tener en cuenta que lo importante es cogerlo lo antes posible, porque si no luego cuesta muchísimo más. Pero mucho. Porque en mi caso también me aislé, también tuve fobia social, claro, te vas aislando, porque los amigos que tienes pues van haciendo su vida, la gente que conoces, empiezan a trabajar o continúan estudiando. Tú no puedes trabajar porque no puedes estudiar porque tampoco puedes. Y entonces, claro, te vas aislando y ahí es cuando ya la cagas. Cuando ya te empiezas a encerrar en casa, cuando ya no empiezas a salir con gente. El aislamiento también es muy peligroso. Me han dicho ya que tenemos que terminar ya. Así que cualquier cosita os podéis dirigir tanto a la asociación. Sí, bueno. Aquí el cole nos ha hecho copias de unos flyers. A mí me gustaría que os guardarais cada uno en un sitio que no lo perdáis y pues si alguno de vosotros algún día se le despierta un TOC o tenéis un primo, un tío o un algo, que contactéis y nosotros os explicamos.
Si tenéis alguna duda, tenéis todas nuestras redes sociales, que estic segura que tothom teniu Instagram i Facebook i de tot, Yo tengo. o casi todos, y os resolvemos lo que se os haya quedado en mente, ¿vale?